Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, acaba de confirmar que la utilidad ya no es una teoría, es una realidad, que las instituciones financieras más grandes del planeta ahora mismo están explorando antes inclusive de que se apruebe la regulación. Esta solo será el pistoletazo de salida, pero todo el trabajo se hace antes. Posiblemente esta sea la entrevista o la conferencia en la que Brad Garlinghouse nos ha dejado información más relevante y perlas increíbles, la cual he traducido al completa entera para ti, y te dejo a continuación, no sin antes pedirte que si valoras el esfuerzo que hago en acercarte contenido al inglés a tu idioma, le des un buen like al vídeo y que te suscribas. Toda tuya. Brad, Billy, muchas gracias por estar aquí hoy. Ambos estáis actualmente construyendo infraestructura institucional para mercados que operan más rápido y con mejores señales, pero desde lados diferentes del universo. La regulación es obviamente lo último que suele llegar, pero ahora mismo, al menos desde mi punto de vista, podría, o quizá no, ser algo que ambos estáis esperando para, de alguna manera, desbloquear los siguientes pasos de vuestros negocios. Y hay dos temas principales en los que estoy pensando. Nuestra audiencia probablemente ya los conoce, que son la Clarity Act y los mercados de predicción. Así que me gustaría preguntaros a ambos, para empezar, antes de entrar más en detalle en lo que realmente implican esas políticas. ¿Estáis construyendo adelantándoos a la regulación o estáis esperando a que llegue ahora mismo? Mira, yo he visto mucho. Y una de las cosas a las que creo que te refieres es que, mira, nosotros tuvimos una batalla bastante larga contra el gobierno de Estados Unidos, contra la SEC concretamente, y durante todo este tiempo, ¿sabes? Simplemente seguimos construyendo. En línea con lo que comentas, incluso en relación con Clarity, Estados Unidos ahora mismo no es el líder en este ámbito. Durante mucho tiempo, la mayoría de nuestras contrataciones, la mayoría de nuestros clientes estuvieron fuera de Estados Unidos y otras jurisdicciones apostaron y muy fuerte por la claridad regulatoria desde el inicio, y no hablo de centros ni de mercados pequeños, hablo de Japón, de Emiratos Árabes Unidos, de Singapur. Son grandes centros financieros en el mundo donde los reguladores se implicaron y adaptaron la idea de que esta es una nueva tecnología capaz de rediseñar la infraestructura financiera y que puede ser beneficiosa para la economía local. Así que nosotros hemos seguido construyendo. Esperamos que Clarity salga adelante, sí, seguro que hablaremos más sobre ello, pero desde luego hemos seguido avanzando durante todo este periodo de falta de claridad regulatoria. Brad, ¿podemos profundizar un poco más en la Clarity? Has sido bastante optimista al respecto. Me pregunto, a la luz del marco interpretativo conjunto que se anunció hace unos días entre la SEC y la CFTC, si sientes que el calendario para aprobar Clarity se ha acelerado, o si por el contrario, en tus conversaciones estás percibiendo que los legisladores podrían retrasarlo aún más ahora que tienen un poco más de margen. Mira, creo que lo que ocurrió hace 2 semanas cuando la SEC y la CFTC se reunieron en una declaración conjunta fue realmente revolucionario en muchos sentidos. Desde mi punto de vista, eso puso fin a una era del uso del sistema legal como arma contra esta industria que, al final, no contaba con el respaldo de lo que realmente decía la ley. Creo que eso fue muy significativo. Pero también creo que hay que reconocer que, sin una legislación codificada y permanente, sigue existiendo el riesgo de que una futura versión de la SEC vuelva a una guerra contra las criptomonedas como la que vivimos con Gary Gensler. Y creo que eso es malo para Estados Unidos. Es una mala política pública y también es una mala estrategia política. Lo que hemos visto, especialmente de cara a las elecciones de medio mandato, es que estar en contra de las criptomonedas no te da votos. Hay mucha gente que se preocupa por esta industria, que está directa o indirectamente involucrada en ella, y creo que por eso la educación al votante en el último ciclo electoral fue importante. Así que sigo siendo optimista con Clarity. Creo que sigue siendo relevante a pesar de la coordinación entre la SEC y la CFTC. Creo que el momento es ahora. Diría que quizás no soy tan optimista como antes, pero algunas de las personas más inteligentes y mejor conectadas en Washington me han dicho que cuando la frustración alcanza su punto máximo es cuando finalmente se llega a un acuerdo y las cosas salen adelante. Creo que estamos ahí, creo que estamos en ese punto, así que con suerte pronto. Además, el senador Bill Hagerty ha dicho que espera que avance en el comité bancario a lo largo de abril y eso sería importantísimo y sigo siendo optimista. Cuando hablas de educación al votante, no se trata solo de educar para votar, ¿verdad? También es en gran parte educar a los propios legisladores. Totalmente. Puedes compartir un poco sin dar nombres cómo son esas reuniones. Puedes meternos dentro de esas salas. No tengo problema en hacerlo. ¿Cómo son realmente esas conversaciones? ¿Hasta qué punto tienes que explicar las cosas desde un nivel muy básico cuando hablas con ellos? Porque algo muy interesante que mencionaste en una entrevista reciente fue que sentías que este impulso por prohibir las criptomonedas era similar a cuando los legisladores querían prohibir el email cuando Internet estaba empezando a despegar.
Bueno, creo que eso va al núcleo del asunto. Sinceramente lo digo de verdad, no entiendo cómo esto se volvió algo partidista. Esto simplemente es tecnología. No sé cómo aplica esa tecnología, ¿vale? Entiendo que ahí puede haber diferentes políticas, pero en esencia es tecnología. El ejemplo que puse es por qué alguien estaría en contra del email. ¿Por qué estarías en contra de este? Al final esto se volvió algo partidista, con una tendencia en la que algunos demócratas no apoyaban esto y adoptaban una postura anticripto. Y creo que eso empezó con la senadora Elizabeth Warren, que impulsó toda una iniciativa en torno a ello, hablando incluso de crear un ejército anticripto. Y recuerdo pensar, ¿por qué? No lo entendía. ¿Qué problema estaba intentando resolver? Creo que, afortunadamente, a través de la educación y una mejor comprensión, esto ha ido evolucionando, pero sigo sin entender por qué llegó a volverse tan bipartidista en primer lugar. Tienes razón. Quiero decir, el concepto en sí de lo que mencionaba sobre tener que simplificar es realmente importante. Cuando estábamos en pleno trabajo duro con la regulación de derivados, no te puedes imaginar cómo eran algunas de esas conversaciones. Eran algo como, esto es lo que es una contraparte principal. Cuando hay un comprador, por definición, al otro lado de la operación hay un vendedor. Si ese tipo de conceptos básicos no hubieran estado claros sobre la mesa, todo el trabajo que hicimos en regulación habría cambiado completamente el rumbo del mercado de derivados. Así que hay mucho en juego en todo esto, pero la realidad es que simplificarlo y explicar los temas de forma muy clara se vuelve absolutamente clave. De cara a las elecciones de medio mandato en 2026, ¿cómo caracterizarías el cambio de postura de los demócratas hacia las criptomonedas? Yendo incluso más allá, pensando en las primarias presidenciales de 2028. Bueno, creo que todavía hay algunos que siguen resistiéndose y que siguen siendo anticripto y yo no lo entiendo. De nuevo, porque eso es una mala política pública y es una mala estrategia política, así que no lo comprendo. Pero aún hay algunos que mantienen su postura. En general creo que la mayoría ya ha entendido que esta es una industria que ha llegado para quedarse. El capital involucrado es enorme y la capacidad de que las instituciones a gran escala aprovechen estas tecnologías es muy relevante, porque en realidad todavía estamos en una fase muy temprana. Hablamos mucho de ello. Las mayores instituciones financieras del mundo apenas están empezando su camino, ya sea desde el punto de vista de infraestructura o desde el trading. Están literalmente comenzando ahora, y creo que por eso soy tan optimista con el futuro. Y de nuevo, ya sea que la SEC o la CFTC publiquen directrices sobre cómo van a abordar esto o que se codifique a través de la Clarity Act, creo que todo esto representa un gran progreso para Estados Unidos. Mercados más eficientes son buenos para todo el mundo. Si un mercado es ineficiente, significa que hay una especie de impuesto que está extrayendo valor, y no hablo solo de valor financiero, sino también de velocidad. Cuanto más rápido funciona todo, mejor es para los participantes. Así que sí, la velocidad importa. Y creo que subestimamos lo importante que será esto a medida que se produzca esta reconfiguración del sistema. Y de nuevo quiero recalcarlo, Estados Unidos va por detrás. Otros países, al apostar antes por la claridad regulatoria y por definir cómo se iban a regular estas tecnologías, han conseguido adelantarse. Y espero que, con Clarity, Estados Unidos pueda ponerse al día. Pero incluso hoy, cuando hablo con altos cargos de instituciones financieras estadounidenses, siguen siendo cautos, porque existen riesgos de que aparezca un nuevo Gary Gensler y decida declarar la guerra otra vez a la industria. ¿Cuánto progreso crees que ha hecho Estados Unidos desde que la administración de Donald Trump llegó al poder en convertirse en líder en esta industria? Bueno, hay que mirar simplemente lo que ha hecho la SEC y la CFTC. Además, en su documento cubren unos 15 o 16 tokens y es muy clara, así que ha habido progreso. La Genius, que es la ley de stablecoins aprobada el verano pasado, también representa un avance legislativo, pero aún así creo que todavía no estamos del todo. Y por eso, este es el momento de la Clarity, es ahora. Y también creo que hay un liderazgo clave en el Senado que está empujando en esa dirección. Veremos si se logra pronto, porque ahora es el momento. Si no ocurre antes de las elecciones de medio mandato, creo que se va a complicar. Y Brad, volviendo a la parte de innovación, ¿puedes explicarnos cuál es vuestro proceso para identificar los próximos pasos innovadores de Ripple? Claro, un ejemplo clave aquí es que Ripple adquirió en el cuarto trimestre del año pasado una empresa llamada Jet Treasury. Esta gestiona aproximadamente 13 trillones de dólares en pagos y hoy en día el 0% de esos pagos se liquidan utilizando stablecoins o criptomonedas, así que la oportunidad es clara. ¿Cómo introducimos esto de forma progresiva? Lo que realmente hacen es ofrecer a un CFO un panel de control donde pueda ver toda su liquidez global, ya sean yenes, euros, dólares de Singapur o dólares australianos, el que sea.
una visión global que le permite mover ese capital fácilmente. Ese negocio por sí solo ha estado creciendo a un ritmo muy rápido y ahora existe la oportunidad de integrar tanto Ripple Prime a sus servicios como el negocio de pagos junto a la stablecoin de Ripple. De hecho, Billy mencionaba antes la gestión de colateral. La capacidad de utilizar colateral que se puede mover mucho más fácilmente es algo muy relevante y creo que eso va a generar muchos vientos de cola para toda la industria cripto. Ambos habéis tenido estrategias de fusiones y adquisiciones bastante agresivas. ¿Cuál es vuestra estrategia actual y cómo se presenta el resto de 2026? Está diciendo que el año pasado compraron 2 empresas, ambas por más de $1.000 millones, así que su enfoque este año es integrar, asimilar y demostrar que esas adquisiciones funcionan. Por ahora las primeras señales son muy buenas y muy positivas. Nos gusta colaborar con empresas como la de Billy y seguir creciendo a partir de la base que ya tienen. La verdad que las regulaciones se están poniendo complicadas, Brad Garlinghouse lo ha dicho, él ya no sigue siendo tan optimista, pero quizá ese sea el punto que hacía falta, que perdiéramos la esperanza para que esto realmente pudiera avanzar y quien ahora va a venir a solucionarnos todas las dudas que podamos tener sobre tiempos, en qué punto estamos y cuáles son los problemas actuales, porque las regulaciones, en la creación de regulaciones siempre hay problemas, es Patrick Witt, el director de activos digitales de la Casa Blanca, el cual estuvo ayer en Coindex resolviendo todo esto. Y si no le has dado ya el like por acercarte contenido a tu idioma, este es el momento de dárselo. Todo tuyo. Vale, la pregunta que te hago cada vez que te veo y la que todo el mundo se hace cada vez que hablamos de estructura de mercado es, a medida que nos acercamos a las elecciones de medio mandato, ¿qué probabilidades hay de que veamos que se apruebe la legislación de estructura de mercado antes de esa fecha? Soy cautelosamente optimista y soy consciente de que muchas veces me hacen esa pregunta y parece que siempre estamos a punto de lograrlo. Y puede ser un poco frustrante, pero aún así mantengo ese optimismo cauteloso. Hemos avanzado muchísimo en los últimos meses, es una legislación compleja, así que no es sorprendente que lleve tiempo cerrar todos los detalles. Hemos tenido obviamente 2 comités con jurisdicción, ya conseguimos sacar adelante el proyecto desde el Comité de Agricultura y ahora estamos terminando de cerrar los temas pendientes del lado del Comité Bancario. Así que esperamos poder tener un markup de este mismo mes en las próximas semanas. Aún queda trabajo por hacer, cuando terminemos aquí volveré directamente a ello, pero soy bastante optimista de que podremos llevar el proyecto al pleno en las próximas semanas. Ha habido algunas conversaciones sobre un nuevo borrador de texto con el que ninguna de las partes está completamente satisfecha, pero aún así dispuestas a avanzar. Todavía no hemos visto realmente ese borrador. ¿Puedes darnos alguna información o perspectiva sobre ese texto o sobre las conversaciones en las que has participado? Sí, para proteger el proceso. Los senadores han solicitado aportaciones de todos los actores clave, del lado cripto y del lado bancario. Es decir, todos los que deberían ver el texto ya lo han visto y han tenido varias oportunidades para revisarlo, participar y aportar sugerencias. Creo que ahora los senadores están en la fase final de recopilación de aportaciones de las partes interesadas y cuando consideren que es el momento adecuado para publicar ese texto, probablemente, junto con el resto del proyecto de ley, lo harán. Pero somos optimistas en que el compromiso alcanzado sea sólido y se mantenga, porque ese era un punto clave, no el único, pero sí el principal problema que provocó que el markup se detuviera en enero. Así que resolver eso es imprescindible antes de poder avanzar con los demás temas pendientes. Ahora hemos pasado rápidamente a esos otros puntos y confiamos en poder cerrarlos también. Explícame rápidamente los hitos clave para quienes están poniendo al día sobre en qué punto estamos del proceso. ¿Qué tiene que pasar para que esto salga adelante? Número 1. Tenemos que llevar esto al markup del comité bancario, que es el paso para avanzar la parte del proyecto de ley que trata sobre valores y todo lo que está bajo a la jurisdicción de este comité. Ya hemos avanzado la parte del proyecto que cubre las materias primas, el apartado desde el comité de agricultura, así que falta la otra parte, la contraparte que también debe avanzar. Después habrá un proceso de conciliación en el pleno que puede durar desde un par de semanas hasta un mes y luego finalmente una votación en el Senado. En ese punto, el proyecto volvería a la Cámara de Representantes, así que aún quedan varios pasos, pero este es el más importante. Consideramos que sacarlo adelante en el comité bancario aumentaría exponencialmente las probabilidades de aprobación si conseguimos hacerlo, sobre todo en las próximas semanas. El problema, en el fondo, es que los bancos están preocupados por una posible fuga de capital. Sé que la Casa Blanca publicó recientemente un informe en el que se concluye que el rendimiento de las stablecoins supone un riesgo muy limitado para los bancos. ¿Podrías explicarnos alguno de los hallazgos de ese informe? Claro, habíamos pedido al Council of Economic Advisors que analizara este tema cuando el markup se frenó en enero. La idea era obtener una visión objetiva.
Es un grupo lleno de doctores, economistas muy brillantes, que analizaron a fondo los argumentos que estaban planteando tanto los bancos como los senadores e inversores preocupados por el impacto de los yields de las stablecoins en el sistema bancario. La conclusión principal fue que los depósitos no salen del sistema bancario estadounidense. Es algo así como una ley de conservación. El dinero no desaparece, sigue dentro del sistema, puede moverse de una cuenta a otra. Por ejemplo, si alguien usa una stablecoin, pero en última instancia sigue estando en algún banco. También hubo críticas diciendo que no se analizaba bien la diferencia entre grandes bancos y bancos comunitarios. Eso sí se abordó en el informe. Lo que encontraron, apoyándose además en estudios académicos, es que los depósitos en bancos pequeños son más estables que en los grandes, porque están basados en relaciones personales dentro de la comunidad. Así que, si hubiera riesgo de fuga de depósitos, los bancos comunitarios serían en realidad los menos expuestos. Además, vemos las stablecoins como un producto que estos bancos pequeños pueden ofrecer a sus clientes, permitiéndoles competir mejor y ampliar su oferta, incluso ganar nuevos clientes. Por tanto, esto no es un juego de suma cero, sino de crecimiento del sistema en su conjunto. Hay otro punto importante que a menudo se pasa por alto. Cuando personas de todo el mundo compran stablecoins reguladas, como las que cumplen con la Genius Act, estas están introduciendo nuevos dólares en el sistema bancario estadounidense. Es capital neto nuevo, así que realmente esto expande el pastel en lugar de repartir uno fijo. Y en general creemos que los bancos más innovadores y con visión de futuro adoptarán estos productos. Ahora mismo simplemente estamos atravesando una fase de transición. ¿Puedes contarnos cómo los bancos reaccionaron a este estudio? Porque, tal como lo explicas, parecería que deberían tener una reacción positiva. ¿Has tenido conversaciones con los bancos? ¿Qué tipo de feedback te han dado? Bueno, primero hemos recibido algo de feedback directo. Principalmente hay partes del informe que les gustaría ver desarrolladas con más detalle, pero creo que están interactuando con él, lo están analizando en profundidad, son temas importantes para sus miembros. Y como es lógico, algunos van a ver las stablecoins de forma positiva, mientras que otros se sentirán algo amenazados por ellas. En muchos casos depende de la mentalidad de cada entidad. Hablamos de bancos más pequeños, con equipos reducidos, y todo depende de cuán innovadora y abierta al cambio sea la dirección de cada banco a la hora de valorar las stablecoins. La conversación sobre las stablecoins ha acaparado realmente toda la atención, pero había otros puntos de fricción cuando se trataba de la legislación sobre estructura de mercado de los que tú y yo ya hablamos antes. Estaba DeFi, estaba la participación del presidente y su familia en estos proyectos cripto, y ahora también estoy viendo preocupaciones por parte de las fuerzas de seguridad en relación con el lenguaje sobre los desarrolladores y el código dentro de esta legislación. Háblame de cuándo se abordarán esos temas, porque he escuchado a gente de la industria decir que nos centramos mucho en las stablecoins, pero hay todos estos otros asuntos que también deben resolverse. ¿Cómo estáis pensando en abordar todo esto? ¿Y es realista llegar a una decisión sobre todos estos temas cuando las stablecoins han llevado tanto tiempo? Sí, creo que podemos, porque estos temas han seguido trabajándose en segundo plano. Principalmente han estado en manos del Comité Bancario del Senado, la senadora Cynthia Lummis y el equipo del comité. Nosotros hemos seguido involucrados y han logrado avances importantes detrás de cámaras. No ha generado tantos titulares como el debate sobre el yield de las stablecoins, pero sí ha habido progreso. Estamos muy cerca de cerrar todos estos temas y algunos ya se han resuelto. Ahora nuestra atención se ha centrado precisamente en eso. Soy optimista en que podremos cerrar también los que quedan. En su momento todos estos problemas parecían intratables e imposibles de resolver, así que el hecho de que hayamos conseguido avanzar en muchos de ellos me da confianza de que podremos resolver los restantes también. ¿Y cuáles se han cerrado ya? No voy a revelar necesariamente el estado de las negociaciones en este momento, pero ya solo quedan unos pocos temas abiertos. Muy bien, Patrick, vas a estar con nosotros en Consensus dentro de aproximadamente un mes y para todo lo que estás viendo en este vídeo, pensemos en el horizonte de un mes. Sé que no te gusta hacer predicciones, pero ¿dónde crees que estaremos en cuanto a la estructura de mercado? ¿En qué deberían fijarse las personas en relación con la política y las regulaciones en Estados Unidos mientras se preparan para un evento como Consensus? Esperaría que ambas partes del proyecto de ley ya estén en el pleno, que hayamos salido del Comité Bancario del Senado y que el liderazgo del Senado esté trabajando en un acuerdo para llevarlo a votación. Así que esperaría que, si no estamos ya fijando una fecha para el pleno, estemos muy cerca de cerrar las negociaciones finales para lograr ese culture y avanzar a una votación completa en el Senado. Patrick, thanks so much for joining me here. Y ahora voy a enseñarte algo que no lo he dicho en todo el vídeo, sé que no todos habréis llegado hasta aquí, que es alucinante, es en lo que estoy trabajando tras bambalinas y que espero presentaros en detalle en los próximos días. Fijaros, primero tenemos esta noticia, según el AP el jueves podría celebrarse una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Realmente
La guerra parece que está acabada en este instante, por lo tanto, a lo que a nosotros ahora más nos interesa es cómo van a reaccionar los precios, porque Bitcoin de repente está en $74.000 en una zona de resistencia increíblemente importante en este preciso instante, y la mejor forma de poder entender qué es lo que va a hacer el precio de Bitcoin es juntar mucha información de paneles diferentes para poder sacar las mejores conclusiones. Y fijaros, esto es Cloud, os lo presento si no lo habíais visto antes, lo que tenéis aquí en el apartado derecho y en el apartado izquierdo, espero que os siga saliendo como a mí, si no será al revés o pareceré disléxico, tenéis TradingView con el gráfico de Bitcoin. Y ahora mismo voy a enseñaros una prueba muy sencillita de lo que puede hacer que he preparado para vosotros como demostración. Le voy a pedir: Cloud, analiza Bitcoin ahora mismo, mira el gráfico, consulta el índice de miedo y codicia de CoinMarketCap, una plataforma, las liquidaciones de CoinGlass, otra plataforma, y los flujos de Bitcoin en exchange de CryptoQuant. En base a todo eso, marca en el propio gráfico de TradingView con una flecha verde o hacia arriba o hacia abajo roja la dirección más probable en las próximas horas y pon una etiqueta con una frase de 5 palabras explicando por qué. Y aquí tenemos a Cloud trabajando en detalle para nosotros, combinando la información de estas 6 plataformas diferentes. Vamos a ver qué dice. Bueno, ahora ya tiene todos los datos y está trabajando en el gráfico. Resumen de datos. Tenemos el precio de Bitcoin, el cual conocemos todos, las señales alcista por cómo está subiendo, el índice de miedo y codicia está en 56, liquidaciones, se ha liquidado 81 millones de shorts versus 7 millones de longs en las últimas 24 horas, ha habido un short squeeze, y en los exchanges ha habido una entrada de 1528 Bitcoins en las últimas horas. Por lo tanto, esto sería una presión bajista. Por lo tanto, según el análisis muy rápido, no quiero que entendáis esto como una predicción, solo es un ejemplo que estoy poniendo de forma increíblemente rápida y sencilla para que veáis algo de lo que puedo hacer. Todavía estoy trabajando en ello y una vez lo tenga finalizado os lo voy a presentar, y no a presentaros, sino que os enseñaré a utilizarlo vosotros de forma totalmente gratuita. Y mirad, diagnóstico, el precio está aquí donde ya sabemos, los inflows, la flecha roja hacia abajo marcada en el gráfico con la etiqueta de inflows anticipan que se van a empezar a tomar ganancias precisamente en esta zona. La combinación de un short squeeze ya consumido más Bitcoin fluyendo hacia exchange sugiere que el rebote pierde fuerza y es probable una corrección en las próximas horas. En este momento, Bitcoin $74.784 por Bitcoin, así que veremos en las siguientes horas si esto tenía o no tenía razón. Aún así, yo le he pedido esto, pero podría haberle pedido absolutamente cualquier cosa. En los próximos días te lo enseño en detalle y te enseño también, te traeré una guía de cómo lo puedes hacer tú. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!